sábado. Algo que me gusta muchísimo del sábado aquí en esta iglesia es de que pasamos el sábado entero aquí. Estamos todo el día completo y podemos disfrutar. Ya les iba a decir, ¿cómo están? Qué sé yo, pero ya sé cómo están porque estuvimos juntos todo el rato. Capaz alguno, pues, después del pastel le haya quedado alguna indigestión o de haber comido cilantro, una de dos, pero la verdad que a mí me encanta pasar este tiempo aquí con ustedes, compartirlo todos juntos y dedicar este tiempo a que podamos leer y aprender más acerca de la palabra de Dios. Me gustó muchísimo el canto que las chicas hicieron acerca de entregar nuestro corazón a Dios, de poder dedicarnos a Él y poder escucharlo, escuchar su voz. Y justamente de eso es lo que nosotros vamos a hablar en esta tarde. Bien, vamos a abrir de nuevo nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, el versículo 1 y 2, que es el versículo que nosotros estamos usando durante estos días para aprender más acerca de las promesas de Dios. Cómo nosotros le podemos reclamar las promesas a Dios. ¿Se han preguntado alguna vez cómo le puedo decir yo, ay Señor, yo aquí dice algo y te pido esto por favor, porque tu palabra lo dice? ¿Cómo podemos nosotros reclamar las promesas de Dios? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice, acontecerá que si, se van a aprender este versículo de memoria, ¿no? Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti, dice, y te alcanzarán todas estas bendiciones. Pero hay una condición, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios se comunica con nosotros? La pregunta más sencilla podríamos decir, una pregunta fácil es ¿cómo nosotros nos comunicamos con Dios? ¿De qué manera nosotros nos comunicamos con Dios? ¿De qué manera nosotros le hablamos a Dios? A través de la oración. Bien, si yo dedico tiempo a orar, entonces Dios me escucha. Dice el Salmo 40, el versículo 1, vamos a ir a buscar el Salmo 40, el verso 1. ¿Alguien que me pueda ayudar buscándolo y leyéndolo? Salmo 40, el verso 1, ¿alguien lo tiene? Gracias. Hasta ahí, muchas gracias. Entonces, dice, pacientemente esperé a Jehová. Bien, estaba aquí el salmista hablando a Dios y le estaba diciendo, hey Señor, escúchame, escúchame. Y con paciencia le iba esperando. Y dice que Dios escucha su clamor. Entonces, nosotros nos comunicamos con Dios a través de la oración. Y Dios, Él escucha nuestro clamor. Él se inclina hacia nosotros y te presta toda la atención. ¿Se imaginan a Dios sentado ahí en su trono, con los pies estirados, los brazos cruzados, mirando el techo? Y ustedes van todos desesperados, Señor, que me estoy por morir, ayúdame. Y Dios te mira así de reojo. Ah, bueno, está bien. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Bien? Y uno diría, pero Dios no me está prestando atención, ¿no? Dice que se inclina y Dios te escucha. Claro, nosotros le hablamos así a Dios, pero ahora, entonces, ¿cómo nosotros recibimos las respuestas a lo que nosotros le pedimos a Dios? Señor, por favor, mira, estoy pasando por una necesidad, tengo una dificultad en mi trabajo. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer para poder resolver este problema aquí en mi trabajo? Bueno, Dios tiene algunas formas para responder a nuestras oraciones, para Él hablarnos a nosotros y mostrarnos cuál es su voluntad.
Hace tiempo, como allá por el 2014, tengo que reconocer algo, yo era muy enamoradizo. Y rápido me enamoraba de alguna chica. Yo veía a alguien, ¡ay, qué lindo! Y yo, cuando era chico, yo quería tener familia, casarme, y ese era mi sueño de la vida. Y recuerdo que en el 2014 me invitaron para participar de un proyecto misionero de parte de la División Sudamericana en Uruguay. Íbamos a ir a trabajar al peor barrio de todo Sudamérica, el barrio más ateo, en donde en las esquinas hacían sacrificios con animales y hacían toda una clase de macumba ahí. Yo, gracias a Dios, nunca tuve la oportunidad de pasar por alguno de esos lugares. Dios lo ocultó de mi vista, excepto una vez que yo iba en un bus yendo hacia ese barrio y de repente veo en una esquina una alfombra roja tendida en el piso, 2 velas a los lados y unas gallinas sacrificadas ahí. ¿Se imaginan la situación? Y yo pasé ahí y todo ensangrentado todo eso y algunas cosas así con vela. Y yo lo vi así, aquí estaban haciendo ahí una macumba, alguna cosa ahí rara. Habíamos ido al barrio donde estaban los líderes de todo ese movimiento, ¿no? Bien pagano. Y bueno, entre mis compañeros de misión había una chica brasilera, que yo dije, esta chica me conquistó el corazón. Y estábamos ahí charlando y todo parecía que iba súper bien, hasta que la chica de repente dijo lo siguiente: voy a hacer una prueba para ver si es de Dios que yo esté con él o no. Y ella agarró, recuerdo, un algodón y lo puso en la ventana de su habitación con un broche. Y lo dejó ahí toda la noche. Y hizo la siguiente oración: si es de Dios que yo tengo que estar con ese hombre, entonces que el algodón amanezca todo mojado. Y lo hizo así. Y yo, claro, yo no sabía nada de eso. Y entonces va a la mañana siguiente, saca el algodón y lo aprieta seco. Y lo estruja con todas sus fuerzas para que por lo menos una gotita saliera, para decir por lo menos algo. Y nada. Y lo interesante es que todo había aparecido mojado. Pero yo le decía lo siguiente: no, es que la forma en cómo vos lo hiciste, pues no te va a dar. Es más, si querés le digo, hacé la prueba al revés, decirle, si es de Dios, que el algodón amanezca seco. Y vas a ver que va a amanecer seco, le decía yo, con tal de estar con ella, claro. Y entonces ella me decía, no, Dios ya me respondió, así dice que no. Y bueno, y a veces dudaba, bueno, ¿y será? ¿Qué sé yo? Y así me tuvo, me terminó rompiendo el corazón. Y finalmente aprendí esta lección. Dios tiene maneras distintas de comunicarse con nosotros. Y una de las cosas es que Dios revela cuál es su voluntad escrito en la Biblia. Hay 5 formas en cómo Dios se comunica con nosotros. Primero, a través de la Biblia. Segundo, a través de la naturaleza. Tercero, a través de su providencia, abriendo y cerrando puertas. Cuarto, a través de su Espíritu Santo, lo que nosotros le llamamos la conciencia. Y en quinto lugar, los sueños y visiones. Y una sexta forma en cómo Dios se comunica con nosotros es a través de personas inspiradas por Dios, los profetas. ¿Ok? Y vamos a ver cada una de estas formas. ¿Por qué? Porque puede ser de que Dios te está revelando algo, te está respondiendo a algo que vos le estás pidiendo y no estás escuchando su voz. ¿Por qué? Porque estás concentrado, que yo quiero recibir sueños, te tengo que soñar. Y Dios te está mostrando en su palabra. Y otras veces, no, si yo no estoy convencido por el Espíritu Santo en mi corazón, pues no voy a actuar, no voy a hacer las cosas. Y puede ser de que Dios haya mandado a una persona para que te hable y te instruya y te guíe, para que tomes las decisiones correctas en tu vida. Entonces vamos a ver estas 6 formas en cómo Dios se comunica con nosotros. Porque Deuteronomio 28, el versículo 2 que leímos, dice que si nosotros
atendemos a la voz de Dios, vamos a recibir todas sus bendiciones. Todas las promesas que Dios nos hace van a ser derramadas sobre cada uno de nosotros. Así que vamos aquí a la Biblia. ¿Cómo Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia? Sabemos que la palabra de Dios es, la Biblia es la palabra de Dios, escrita. Bien, es Dios hablándote. Dios eligió hacerte una carta en la Biblia, bien, y la dejó plasmada, y la gente fue juntando todas esas cartas que Dios nos fue dejando, y juntó o se formó lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Así Dios es una de las formas en cómo Él se comunica con nosotros. Fijémonos lo que pasó en el Éxodo, cuando Moisés subió al monte, Dios le pidió a Moisés que hiciera algo especial. Vamos ahí a Éxodo capítulo 34, el versículo 1, y luego vamos a leer el versículo 17. Éxodo 34, versículo 1, y luego el versículo 17. Éxodo 34. Dice así: Jehová dijo a Moisés, prepara 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Entonces, una de las formas en cómo Dios quiere hablarte es a través de lo que Él escribe. Bien, la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita para cada uno de nosotros. Y Dios se ha tomado el trabajo de dictar o de inspirar a las personas para que escriban cuál es su voluntad para nosotros. Luego dice el versículo 17, le dice a Moisés, yo voy a escribir aquí. ¿Para qué quería Dios escribir en las tablas? Es para que todo el mundo viera cuál era su voluntad, lo que Él quería. Y luego el versículo 17 del capítulo 34 dice, perdón, estoy perdido aquí. 17, creo que esta versión de la Biblia me lo reemplazó. Aquí, el 11, perdón, versículo 11, ahí está. ¿Cómo dice la Biblia que tienen ustedes? Hailey, ¿qué tenés? ¿Cómo dice tu Biblia ahí? Muchas gracias. Entonces, la primera parte de este versículo dice, guarda lo que yo te mando hoy. Lo que Dios le había dicho a Moisés, esas cosas que él había escrito, Moisés agarró y lo puso todo en papel, en papiro, lo escribió y luego entonces eso lo fue guardando. Así es una de las maneras en cómo Dios revela cuál es su voluntad para nosotros. Ejemplo, ¿es correcto que nosotros guardemos el sábado o no? Entonces, claro, uno diría, yo miro en la naturaleza y no hay nada que me diga de eso. Miro los cielos, nada. Pero cuando de repente, o la providencia de Dios puede ser de que me vaya guiando, pero no me dice. Pero Dios, en su palabra, en el Éxodo, el capítulo 20, nos dice expresamente que Él quiere que nosotros guardemos el día santo, el día sábado, para santificarlo. ¿Bien? Otra de las formas en cómo Dios comunica su voluntad para cada uno de nosotros es a través de la naturaleza. ¿Ok? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios a través de la naturaleza? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios a través de la naturaleza? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto?
¿Se han detenido para escuchar la voz de Dios en la naturaleza? Alguien que me ayude leyendo el Salmo 19, verso 1 y verso 2. Salmo 19, verso 1 y verso 2. ¿Qué dice aquí? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día dé palabra al otro día y una noche a la otra noche declara sabiduría. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que los cielos nos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría. Versículo 3 dice, ¿no es oída su voz? Dice, en la última partecita dice que ni es oída su voz, ¿ok? Entonces, nosotros podemos a través de la naturaleza conocer la voluntad de Dios para nosotros. Lo que Dios quiere para nuestra vida. Recuerdo que yo pensaba que Dios se comunicaba, o sea, que la forma en cómo Dios se comunicaba a través de la naturaleza con nosotros era que yo le podía decir al cielo, a la tierra, para aquí de llover, deja de llover, un día de tormenta o alguna cosa así, y yo decía, Señor, por favor, con tu poder, que esto se pare. Y era chiquito, recuerdo cuando hacía esas cosas, porque quería ser como Jesús, y eso no sucedía. Pero Dios nos cuenta de que a veces cuando en el caso, ejemplo, de los discípulos que estaban ellos en el mar y de repente ellos estaban ahí molestos con todo lo que había pasado, dice que Dios les mandó una tormenta para entretener, o sea, para que sus mentes no estén pensando en cosas negativas, sino que se centren en lo que realmente es importante en la vida, que era buscar refugio en Jesús. Esto muy bien lo sabían las personas de antes que vivían en el campo, los patriarcas, como en el caso de Isaac. Vamos a leer en Génesis la experiencia que tenía Isaac. Dice la Biblia que Abraham había mandado a su siervo Eliezer a buscarle una esposa a su hijo Isaac. Y Isaac estaba, me imagino yo, un poco nervioso. Tenía como 40 años, nunca se había casado, y de repente entonces le van a decir, te vas a casar y vamos a ir a buscarte una esposa. Y Isaac estaba nervioso yo me imagino, ¿no? Nervioso en ese momento, esperando la caravana, que lleguen con su prometida, él no sabía quién era. Y entonces en Génesis, en el capítulo 24, nos cuenta de que esta caravana se estaba acercando a donde estaba la tienda de Abraham, cuando estaban ahí todo el campamento, y cuando de repente dice de que en los versículos del 62 en adelante, dice de que cuando ellos estaban llegando a las tiendas, de repente Rebeca ve a lo lejos a un hombre bonito, guapo. Estamos en Génesis 24, el versículo 62, 61 en adelante, bien, podemos leer. Entonces dice, Rebeca y sus doncellas se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así pues el criado tomó a Rebeca y se fue. Mientras tanto, Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, pues habitaba en el Negev. Había salido Isaac, en el versículo 63, prestemos atención a lo que dice aquí. ¿Cómo dice ahí? Dice, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Qué es lo que había ido a hacer Isaac mientras estaba esperando? Había salido a meditar. ¿A dónde? Al campo. El ambiente en el que nosotros nos ponemos es
muy importante para poder escuchar la voz de Dios. Si nosotros vamos y estamos en las ciudades donde hay mucho ruido, no vamos a poder prestar atención. Imagínense, estamos ahí sentados y de repente vemos cómo pasa un auto y de repente vemos cómo pasa alguien en bicicleta y estamos así, oh Señor, queriendo concentrarnos con Dios, pero tenemos muchas distracciones, o ruidos, ambulancias, bomberos y no podemos conectarnos bien con Dios. En cambio, Isaac, sabiendo eso, se apartó del campamento y se fue al campo. En un momento se puso ahí a meditar, a pensar en las cosas que Dios les había revelado a ellos hasta ese momento. Hasta ese entonces todavía la Biblia no había estado escrita. Moisés fue el primero que escribió, faltaban muchísimos años, siglos, para que Moisés empezara a escribir la Biblia. ¿Cómo ellos conocían la voluntad de Dios para su vida? Una de esas formas era yendo a la naturaleza a estar en comunión con Dios. Hace un tiempo atrás, recuerdo que mi mamá tenía gallinitas. Y entre todas esas gallinitas hubo una vez una que un coyote, un zorro, fue a la noche y la medio mordisqueó a la gallina. La quiso matar, la quiso sacar, pero no pudo porque estaba el tejido. Y la lastimó a la gallina. Y al día siguiente mi mamá va, abre el gallinero, salen todas las gallinas ahí haciendo su ruido y de repente ve que una gallinita estaba ahí que salía media patojas, media mal. Y se quedó quietita así en la tierra. Y claro, uno ve, ¿no? Todas las gallinas van y empiezan a escarbar la tierra, empiezan a picar y andan de aquí para allá, para todos lados. Cuando de repente mi mamá, preocupada por esa gallina, ve algo muy interesante. Una de sus compañeras, otra gallina, agarra algunos gusanitos y va y se los lleva a la gallina que estaba herida. Y se los deja ahí. Y la gallina herida empieza a comer los gusanitos que su compañera le traía. Y al ratito ve otra vez las gallinitas y empezaron a llevarle la comida a esta gallinita que estaba totalmente lastimada y no podía moverse. Cuando nosotros miramos la naturaleza podemos aprender acerca del amor de Dios. Por eso el Salmo capítulo 19, el Salmo 19, el verso 1, dice que los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos a la naturaleza, miramos al cielo, miramos las plantas, miramos los animales, podemos ver la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es la gloria de Dios? Lo que nosotros podemos ver en la naturaleza. Moisés le dijo a Dios una vez, ahí mismo en Éxodo 34 que estábamos recién, le pide al Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice que Él iba a pasar delante de Moisés toda su benevolencia, toda su bondad, todo su amor. Y entonces, cuando Moisés se acerca a la presencia de Dios, en Éxodo 34, en el verso número 6, dice, Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjense cuántas veces estaba hablando de la forma en cómo es Dios. Versículo 7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aquí Dios lo que le estaba mostrando, la gloria de Dios, Dios se gloría en dos cosas. Una, en que eres un Dios misericordioso, que Él perdona todo lo mal que nosotros hacemos. Y la otra, en que Dios se gloría, en que Él es un Dios de justicia. Cuando nosotros miramos la naturaleza, podemos ver esas cosas en nuestra vida. Podemos ver de que Dios muestra su amor por nosotros en las pequeñas cosas que nos rodean. Si nos ponemos a pensar que nosotros ponemos una semillita y sale la planta que nos da de comer,
¿Qué mayor acto de misericordia en el que nosotros podemos de la nada, de la tierra, obtener nuestros alimentos? Los árboles que están secos en pleno invierno, cuando viene el verano, podemos cosechar sus frutos. El ambiente se llena de olor de las flores que florecen en esta época, en la primavera. Se llena de flores por todos lados y el ambiente se llena del olor agradable. Dios manifiesta su voz a través de la naturaleza. Es una de las formas en cómo Dios se comunica con nosotros. Otra de las formas es la providencia divina. Y tenemos el caso. ¿Qué significa esto de la providencia divina? Antes de pasar a nuestro caso. ¿Qué significa la providencia divina? Significa que dependiendo de la forma en cómo Dios nos va abriendo y cerrando puertas. Queremos estudiar algo y no sabemos si es la carrera que teníamos que estudiar o no. Sin embargo, le vamos a pedir a Dios y Dios nos muestra su providencia, nos muestra su voluntad a través de abrir o cerrar puertas. Fíjense un caso bíblico de esto. En Hechos capítulo 16, el versículo 6 en adelante, dice cómo Dios revela su providencia. Dice que Pablo, en uno de sus viajes, él tenía pensado ir a un lugar. Y entonces dice, atravesando Frigia, estoy leyendo Hechos capítulo 16, versículo del 6 en adelante, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo me lo imagino, Pablo, bueno, vamos a armar todas las valijas, las maletas, se pone la mochila encima y empieza a caminar. Cuando va llegando, no, aquí nadie me está prestando atención. Llega Pablo a ese lugar y Pablo empieza a hablar, Jesús es el Salvador. Y la gente, y me imagino Pablo, aquí nadie recibe la palabra de Dios. Dios le cerró la puerta por ese lado. Ok, vamos a armar viaje de nuevo. Y entonces dice, y que el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y me imagino ahí a Pablo que entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos a Bitinia? Diciéndole a sus compañeros. Y entonces ahí Pablo arma todo el viaje, van hasta donde está el puerto, y cuando se iban a subir a los barcos, no, ustedes llegaron tarde, los barcos ya salieron, o capaz no hay espacio suficiente en la bodega, así que no vamos a poder llevarlos. O justo cuando estaban a punto de salir, se armó la tormenta, el huracán en el lugar y, no podemos salir. Muy bien, se vuelven a la casa y Pablo piensa, ¿no es de Dios que vayamos para Bitinia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? Tenemos que predicar el Evangelio. ¿A dónde vamos? Y en eso, entonces, Dios le revela a Pablo otra forma de las que nosotros vamos a hablar más adelante en cuál era la voluntad de Dios. Entonces, volviendo aquí a la providencia, ya después vamos a la continuación de esta historia. Volviendo aquí a la providencia de Dios, cuando Dios abre y cierra puertas, Dios nos muestra cuál es su voluntad cuando Él te cierra las puertas en algo. Ay, me gusta esa chica, o me gusta ese chico, y piensan en eso, y uno diría, ¿y será, Señor, que es tu voluntad? Y de repente se cierran todas las puertas y ya no pueden estar con esa persona porque está muy lejos, porque no lo ven nunca y todo se termina enfriando y ya. Y entonces no era de Dios esto, o por lo menos no era ahora. Recuerdo el caso, una vez que me pasó lo siguiente. Me habían llamado en Argentina para trabajar de pastor en una ciudad, la ciudad de donde vive Messi. Bien, de donde es Messi, de donde salió, en Rosario. Y entonces me llamaron a trabajar de pastor ahí, pastor asociado. Yo llegué
Y habían hecho un trato medio raro con mi trabajo anterior. Yo trabajaba para la Universidad Adventista, trabajaba como capellán y preceptor. Y entonces le dijeron, la conferencia les dijo, nosotros les vamos a pagar el sueldo a la universidad y la universidad se lo deposita al pastor Benjamín. ¿Habían hecho ese trato ahí entre ellos? Ok. Entonces yo trabajé durante todo ese año. Y la universidad, claro, yo le pensaba, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Para dónde quieres que yo vaya? Cuando entonces Dios me muestra su voluntad a través de cerrarme puertas y abrirme otras. Dios agarra y me cierra la puerta en la universidad. ¿Por qué? La universidad pensó que yo ya no iba a volver. Ya me iba a quedar como pastor ahí y ya no iba a volver. Entonces mi puesto de trabajo, que me tenían reservado, lo ocuparon con otra persona. Claro, la conferencia donde yo estaba trabajando dijeron, pues ahora no te vamos a llamar a trabajar con nosotros. Más adelante probablemente. Y entonces cuando yo intento volver a la universidad dijo, no, nosotros no tenemos espacio para ti. Plum, de repente me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y todas las puertas se me cerraron en Argentina, pero se me abrió una pequeña ventanita por donde yo decía, bueno, por aquí es donde Dios me está marcando. Y tenía que viajar hasta Ecuador. Así que yo llego a Ecuador con todas mis cosas y me quedé ahí, bueno, Señor, y ahora estoy aquí. ¿Qué hago? Tú me trajiste. Y me quedé 1 mes y medio ahí en Ecuador orando. Y en eso, recuerdo que al mes que yo estaba ahí, se me abre la oportunidad de ir a trabajar a Florida. Pero una oportunidad inventada por mí. Yo había dicho, ok, si me voy, tengo una prima ahí en Florida, me quedo ahí con mi prima y que empiezo a trabajar y trabajo para la iglesia y capaz la iglesia me contrata y yo ya me quedo. Y así pensaba. Y ya me quedo y capaz me quedo ahí y me quedo ilegal en el país. Y así pensaba. Y me puse a leer, bueno, a ver, ya dijimos que la Biblia es una de las maneras como Dios muestra su voluntad. Entonces me puse a ver lo que la Biblia dice y encontré en Hechos 17, en donde dice que se había armado turno de alboroto en la ciudad de Tesalónica y lo habían agarrado a Pablo y a Silas y los habían puesto en medio de un lugar para juzgarlos y condenarlos y los querían acabar. Cuando vienen las autoridades, quienes iban a decidir si los condenaban o no, ven de que eran hombres justos, que nunca habían hecho ni un solo mal. Y yo leí eso y dije, entendí. No era de Dios que yo me vaya para Florida y que me arme todo ese mismo plan yo y que me quedara ilegal aquí en este país. No era el plan de Dios. Y yo dije, bueno, ¿y ahora, Señor, qué hago? Seguí orando. Y 2 semanas después me llaman por teléfono y fíjense qué raro. Porque me llama por teléfono el pastor Silio. ¿Sí lo conocen, pastor Silio? ¿Sí? Me llama por teléfono el pastor Silio. Jamás en mi vida había hablado con el pastor Silio. El pastor Silio tampoco me conocía. Alguien que tampoco me conocía a mí, que escuchó de mi nombre, lo llama al pastor Silio después de 20 años de no haber hablado con él. Y le dice, pastor Silio, una señora, viejita, ancianita, le dice, pastor Silio, usted tiene que llevarse a este pastor para allá a Estados Unidos. Pastor Silio recibe esa llamada, cuando ve el número dice, esta persona, hace 20 años que no hablo con ella, ¿será que es ella o no? Atiende, escucha su voz, sí, reconoce que era la voz de ella. Ella le dice que me tenía que llevar y el pastor quedó así como, ¿y esto? Está rarísimo. Yo, recuerden, me había quedado sin trabajo en Argentina, estaba perdido en Ecuador, no sabía para dónde agarrar. Y estaba esperando que la providencia de Dios se me manifestara para saber para dónde ir. Cuando de repente me llama el pastor Silio y me dice, te invitamos para que vengas de misionero aquí a Washington. Te doy 3 días para que ores. Yo en ese momento cuando él me llamó yo dije, sí, de una, esto es, pero dediqué 3 días para orar. Yo sentía en mi corazón, esto es de Dios. Al tercer día llamo y le digo, pastor, estoy listo. 2 semanas después ya estaba aquí en Estados Unidos. Ya había armado todo y ya, claro, no, pues recién había llegado, no había comprado nada, así que empaqué de nuevo lo poco que tenía y me vine. Y
una vez intenté volver a trabajar en Argentina. Yo dije, ok, aquí en Estados Unidos todavía no sale el trabajo, me vuelvo para Argentina, peor me fue. Y yo pensaba, Dios me acusaba en mi conciencia, no tenía que ir para Argentina, tenía que volver a Ecuador y de ahí, de repente me llaman otra vez para venir a trabajar aquí, justo esta oportunidad. Yo estaba buscando trabajar allá en Argentina y Dios me dijo, Argentina no, quiero que vayas a trabajar a Estados Unidos. Y por eso es que estoy hoy aquí con ustedes, porque Dios me sacó de Argentina y me trajo para aquí, literalmente. Dios, cuando nosotros estamos dispuestos, Él comunica su voluntad a nosotros. Él te muestra qué es lo que quiere para ti. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Estamos dispuestos a aceptar las respuestas que Dios tiene para nosotros, aunque sean las respuestas más locas que nosotros hayamos imaginado alguna vez? ¿Estamos dispuestos a eso? Amén. Ya hablamos acerca de que Dios nos comunica su voluntad a través de la Biblia, a través de la naturaleza, a través de su providencia. Y otra de las formas que Él nos habla es a través de sueños y visiones. Y uno diría, bueno, pero yo soñar, ¿por qué? No, yo no creo que vaya a soñar, no, eso es para los profetas. Eso es para las personas. Pero dice la Biblia que en este tiempo los jóvenes iban a tener sueños y visiones. Y no nos debe de extrañar de que Dios se quiera comunicar con nosotros a través de sueños y visiones. Dice la misma historia que estábamos leyendo en Hechos 16, que entonces, una noche en el versículo 9, Pablo tuvo una visión. Un varón macedónico estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio allá. Entonces, Pablo, por la providencia de Dios, entendió de que no tenía que ir a ciertos lugares. Pero Dios se le comunicó a Pablo a través de sueños y visiones. Claro, a veces nosotros nos acostamos con la panza demasiado llena, que comemos mucho en la noche y vamos con la panza redondita a la cama, nos acostamos y claro, nosotros así, el estómago está trabajando, el cerebro no descansa bien y a veces eso produce ciertas clases de sueños. Y nosotros soñamos esto y aquello y estamos ahí. Pero eso no quiere decir de que sea un sueño que venga de parte de Dios. Hay personas que a veces bajo anestesias o cosas así también ven cosas medias raras. ¿Bien? O drogados, gente que toma drogas, también ve cosas raras. Pero eso no quiere decir de que esas cosas vengan de parte de Dios, esos sueños o visiones vengan de parte de Dios. Los sueños y las visiones vienen en respuesta a las oraciones que nosotros hacemos a Dios. Vuelvo a repetir esto. Los sueños y las visiones que Dios nos muestra vienen en respuesta a las oraciones que nosotros le presentamos a nuestro Dios. Otra de las maneras en cómo Dios se comunica con nosotros es a través del Espíritu Santo. Jesús dijo en el libro de Juan, en el capítulo 14, Jesús ya se estaba despidiendo, le estaba diciendo a sus discípulos, yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. El versículo 26 de Juan 14 nos dice la forma en cómo el Espíritu Santo se comunica con nosotros. ¿Qué es lo que hace Él? Juan 14, versículo 26, dice, pero el Consolador, que es el equivalente al Espíritu Santo, bien,
Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Él os enseñará todas las cosas. Entonces, ¿quién es el que nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios quiere contarte su palabra, su voluntad, quiere decirte todo a través de su Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, ¿tenemos alguna duda de la Biblia, de lo que debemos de hacer, lo que sea? Si tenemos que tomar un paso o alguna cosa importante en nuestra vida, pues lo que necesitamos es ponernos de rodillas y pedirle a Dios que Él se comunique con nosotros, que Él nos revele. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a decir. A veces estamos a punto de hacer algo mal y tenemos la voz de la conciencia que te dice, no, eso no lo hagas, porque eso está mal. Y uno se frena instantáneamente y lo piensa. Ay, esto me parece que está mal, mejor no lo hago, mejor no lo hago. Bien, entonces Dios se comunica con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y otra de las formas en cómo Dios se comunica con nosotros es a través de personas designadas, personas sabias que Dios ha puesto para que nosotros podamos escucharlos a ellos. Tenemos el caso, ejemplo, vamos ahí a Hebreos capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios dice que muchas veces y de muchas formas, Él quiso comunicarse con nosotros a través de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que tiene un mensaje de parte de Dios para compartírtelo. Los profetas en la antigüedad tenían un mensaje de parte de Dios para compartirnos, ya sean cosas que iban a suceder en el futuro o cosas que teníamos que arreglar en nuestra vida en el presente o cosas que habían sucedido en el pasado que nos hacían recordar la historia de dónde veníamos para no repetirla nosotros, los errores de la antigüedad, o para hacer lo mismo en las cosas que ellos acertaron. Tenemos el caso de David. Cuando David estaba en su azotea, se acerca y ve por la baranda de su balcón, ve para abajo y ahí había en una casa una mujer que se estaba dando una ducha. Y David, yo me lo imagino, se asustó y después se asoma de curioso, se asoma y empieza a espiar. Y ahí la ve a Betsabé. David se enamora de ella y dice, esta mujer, quiero que venga a cenar conmigo. La lleva, cena con ella, le agradó todo lo que había visto y David dijo, yo quiero a esta mujer para mí. La toma para sí y la deja embarazada. Cuando David se entera, manda a llamar al esposo. El esposo no quiere estar con su esposa porque él no le parecía correcto. Y entonces David dice, bueno, lo voy a matar. Y va y lo manda a matar. Y David estaba así como, bueno, ya está. Ella enviuda, yo después voy y me caso. Todos felices, no pasó nada. Aquí no pasó nada. Y entonces, de repente un día, un par de meses después, me lo imagino, llega el profeta Natán. ¿Cuántas veces Dios le habrá dicho a David, David, arrepiéntete, confiesa tu pecado,
no está bien lo que hiciste. Cometiste adulterio, cometiste asesinato, tienes que arrepentirse. Y David no quería escuchar la voz de Dios, que le decía a la conciencia todo el tiempo, arrepiéntete. Y David, no quiero. Entonces Dios le manda al profeta Natán. Y llega el profeta y le dice una historia súper bonita y triste a la vez, de una persona que tenía una corderita, que la amaba, que dormía con él, que él le daba de comer, que comía del plato de la persona. Y después tenía un vecino que tenía 99 ovejas. David entendía muy bien de lo que estaba hablando Natán. Y entonces, después Natán le dice de que había matado a la ovejita, del que tenía solo una, el que tenía 99, porque no quería matar a sus ovejas, entonces fue y mató a la del vecino. Y David se enoja. A este hombre le tienen que caer todos los castigos. Y el profeta Natán le dice entonces, tú eres ese hombre que fue y mató. Tú deberías de recibir el castigo. David se asustó y él reconoció de que se había equivocado. Y él entonces se arrepintió. Dios manda a las personas a veces a decirte las cosas. Puede ser a través de tu papá, de tu mamá, puede ser a través de algún hermano, de algún amigo, puede ser a través del pastor, que Dios te manda un mensaje para que escuches, creas y te arrepientas, para que hagas cambios en tu vida. Así que haciendo un repaso de las formas en cómo Dios se comunica con nosotros, es, en primer lugar, a través de la Biblia. Si lo que queremos hacer no contradice lo que la Biblia enseña y el espíritu de profecía, entonces nosotros podemos proceder sin ningún problema. Podemos hacer lo que sea, siempre y cuando que esté de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Otra forma en cómo Dios comunica su voluntad con nosotros es a través de la naturaleza, de la voz de la naturaleza. Otra forma en cómo Dios habla contigo y muestra su voz es a través de su providencia. Bien, la tercera. Otra forma es a través de su Espíritu Santo, la conciencia, a través de sueños y visiones y a través de un profeta o una persona que viene de parte de Dios con un mensaje para tu vida. Entonces, Dios ha inventado 6 formas diferentes para comunicarse con nosotros. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué hoy yo no escucho la voz de Dios? ¿Por qué Dios hoy no se comunica conmigo como se comunicaba en el pasado? ¿Por qué Dios hoy no levanta profetas? Y Dios, Él quiere hablarnos siempre, todos los días. Hoy quiere hablarte. Hoy Dios quiere mostrar su voluntad para tu vida. Y Dios inventó 6 formas diferentes para comunicar lo que Él quiere para ti. Él quiere derramar un montón de bendiciones sobre nosotros, pero depende de nosotros que escuchemos a su voz. Deuteronomio 28, con este versículo terminamos. Deuteronomio 28, versículo 2, versículo 1 y 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, Dios se comunica 6 formas diferentes contigo. Si por lo menos le prestas atención a una de esas formas, entonces dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Entonces, Dios quiere comunicarse contigo. Inventó 6 formas distintas, capaz más, pero ¿estás dispuesto a escuchar su voz?
¿Estás dispuesto a escuchar su voz? ¿Quieren recibir las bendiciones de Dios? Pues necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos detenernos en la vida. Quitar el teléfono por un momento, quitar las redes sociales por un momento, quitar la televisión, quitar todo. Elegir un espacio en donde nosotros podemos estar en paz, tranquilos, y poder escuchar la voz de Dios para nosotros. Abrir la Biblia en ese lugar, leer algún versículo bíblico, buscar lo que Dios quiere para mí, estar en silencio en medio de la naturaleza, y vamos a empezar a sentir paz en nuestra vida. Dios quiere, desea ansiosamente hablarte. Escuchemos su voz. Y hoy quiero hacerles un llamado. ¿Están dispuestos a escuchar la voz de Dios? En serio, ¿quién de ustedes quiere escuchar la voz de Dios? Levante su mano. Yo quiero orar por ustedes. ¿Puede ser? Porque es muy importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Y es así como nosotros vamos a conocer su voluntad, hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida y andar por el rumbo correcto. Y todo va a ser prosperado para nosotros. Pongámonos en pie para orar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, nos acercamos delante de ti para pedir que cumplas tus promesas en nosotros, que nos ayudes a ser fieles a ti, pero no podemos cumplir tu voluntad si no escuchamos tu voz, si no sabemos lo que tú quieres para nosotros. Y has creado 6 maneras de comunicarte con nosotros. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a estas formas en cómo tú quieres hablarnos para poder entender tu voluntad, saber cuál es lo que tú quieres para nosotros, que es santo, seguro y perfecto. Pedimos, Señor, de que transformes nuestras vidas, nos hagas con oídos atentos y un corazón blando para aceptar tu voluntad. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos en lo que queda de este día a estar tomados de tu mano. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.